¿Tienes clase? Listo. Un minutito y empezamos.
Empezamos entonces, estamos a día 10 de agosto. 10 de agosto. Y hoy día nos toca hacer nuestra sesión número 4. La sesión número 4 del curso Calidad en la atención al cliente y usuario. Tanto nos destina el tema cliente-usuario, puesto que atendemos los dos, a las dos, tanto al privado como al público, digamos. No, estamos en la sesión quinta, perdón. Sesión quinta estamos. Vamos a hacer una pequeña revisión brevísima de lo que trabajamos y completamos, porque no, me parece que no completamos la sesión anterior, me lo confirman, ¿sí? Para poder trabajarlo el día de hoy y el tema que nos toca. Pasó aquí. Vamos en la sesión 5. Ok, empezamos entonces. Estamos en la sesión número 5, pero antes vamos a hacer una pequeña revisión de la sesión anterior, que fue la sesión 4, perfil del personal de atención al ciudadano, ¿no? ¿Cuáles son las características, cuáles son las competencias, cuál es el perfil personal, profesional, profesiográfico que deben tener, que tienen ustedes a fin de poder trabajar con la gente que trabaja al Estado, ¿no? Y hablamos de algunos ejemplos que les damos acerca de cómo esto se puede desarrollar, ¿no? A ver. Bueno, el perfil de personal de atención al ciudadano, ¿no? O al cliente o al usuario. Personal de atención al ciudadano, luego veíamos el tema de competencias transversales, servicios, y me parece que nos quedamos ahí. Creo que faltan competencias generales, me confirman, ¿sí? Estuvimos viendo algunos videos respecto del perfil que debieran o que tiene la gente que trabaja de cara al usuario, ¿no? No son todas las personas no tienen, ¿no? Y les comenté algunos casos de la gente del Tursa y de la disposición o indisposición que tenía respecto de trabajar con el usuario, ¿no? Y que se refiere que todos deben de tener, no todas las personas están en la posibilidad ni facultad para poder trabajar de cara al usuario, ¿no? Porque han de soportarse todo lo que dicen los clientes acerca de sí, si es que están inconformes con la organización, etcétera, la bronca, la cólera, la frustración que han de tener y que uno es repositorio de esto, ¿no? Y uno recepciona todo lo que puedan decir. Es el tema, ¿no? Y que debiera existir también entre todo proceso un tema de la inducción y capacitación del personal que atiende a la ciudadanía, ¿no? Aunado al tema del perfil de puesto, y decíamos que ya últimamente la gente no evalúa o no califica a las personas o no las selecciona en base a lo que saben, sino más bien a lo que, a la pasta, a la estructura que ellos tienen, ¿no? A la madera que tienen, digamos, respecto a su personalidad y las competencias blandas que han de tener para poder trabajar de cara al usuario, ¿no? No todos tienen esa posibilidad. ¿Ok? Y veíamos algunos perfiles. Hablamos también de las competencias que han de tener las personas que trabajan de cara al usuario, entendiendo como competencia al conjunto de características, habilidades y conductas de una persona, innatas o adquiridas, que están relacionadas con actuaciones de éxito. Ese concepto de actuaciones de éxito son aquellos que distinguen a las competencias, ¿no? Cuando hablamos de con actuaciones de éxito, nos referimos a eso, en un puesto de trabajo y que agregan valor a los procesos y resultados del negocio. Hablamos de que existen competencias transversales para todos los servidores públicos que en mayor o menor medida han de tenerlas
pero que dependen, que la tengan o no la tengan, depende del puesto que tienen y del nivel de puesto que tienen, ¿no? Y de la relación que tienen para con el usuario, si se quiere, ¿correcto? O sea, si yo tengo y yo puedo trabajar de atención al usuario, es diferente en mi nivel de competencias a nivel de profundidad o desarrollo de esa competencia, si soy una persona que atiende o si soy el responsable del área de atención al usuario. O si soy quien maneja igual trabajo en usuario, pero manejo el sistema digital o el libro de reclamaciones virtual, digamos. Ok, o sea, la gente ha de tener determinado nivel de competencia justamente para ello. ¿Ok? Competencias transversales del servicio civil. Entonces, como vemos, de acuerdo a los principios y valores que tiene el Estado, estos son vocación de servicio, trabajo en equipo y orientación a resultados, decíamos. Y el nivel de competencia, ya les expliqué, va del nivel 1 al nivel 5, ¿no? Y leíamos y veíamos algunos videos respecto a las competencias que el Estado pide a las personas que puedan tener para poder trabajar en el mismo Estado, ¿no? Y les decía yo que si es que ustedes pretenden seguramente ascender, tener otras posiciones, tener otro nivel de desarrollo dentro del sector público, igual van a ver de ubicarlos y de calificarlos en base a estas competencias. Para ello, Para ello tenemos aquí algunos indicadores conductuales, ¿no? Que son lo que los psicólogos van a tratar de evidenciar en ustedes para que puedan desarrollar esas conductas, ¿no? O sea, si tienen esas conductas, a través de las entrevistas, assessment center, dinámicas, eh, eh, actividades que le van a desarrollar o proceso evaluativo, van a ver que ustedes tengan o no estas conductas. Si es que la tienen, chévere, si es que no, no van a ser calificados en base a eso, ¿no? Por eso aquí tenemos el concepto de la competencia, el nivel, la descripción del nivel y los indicadores conductuales de ese respectivo nivel, ¿correcto? Así que si van a postular una posición del Estado o quieren ascender o la evaluación de desempeño, vean estas conductas y vean de poder desarrollar en una entrevista de trabajo este tipo de actividades, poder evidenciar este tipo de actividades que hayan desarrollado ustedes para que puedan ser efectivamente aprobados, medidos, seleccionados, etcétera. Otra competencia lista y presta e importante para la gente que trabaja de cara al usuario es esto de vocación de servicio, ¿no? Porque capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos, necesidades y brindar una respuesta efectiva, oportuna y cordial, ¿no? O sea, cómo es que nosotros trabajamos de cara al usuario, tenemos aquí los niveles y los indicadores conductuales del mismo, ¿no? Veíamos un video de cómo la gente del Estado, digamos, igual en una atención de salud que era prioritaria, puesto que tenía un hijo en brazos, estaba presta a poder ser atendida, pero como los servidores no le atendían de manera real. ¿Sí? Y la última competencia, la tercera competencia de parte del Estado para los trabajadores en general, para todos los trabajadores, es esta que se llama trabajo en equipo. ¿Sí? Servir entonces habla de tres competencias transversales a todos los servidores civiles y aparte, Servir tiene o ha diseñado unas competencias particulares que son para los gerentes públicos o directores, que son 4 adicionales a eso. Trabajo en equipo, capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza. Compartiendo la información, actuando de manera coordinada e integrando los propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades para el logro de objetivos institucionales. Igual en 3 niveles y veíamos los indicadores conductuales. ¿Okay? Luego vamos a hablar de competencias generales de los servidores de atención al ciudadano. Aquí nos quedamos, me parece, ¿correcto? Corríjanme a ver. Sí, correcto, profesor. Okay. Vimos un video de trabajo en equipo, ¿recuerdan? Donde hablaba de, existen 4 tipologías, digamos, la carreta, un video de la carreta. No, profesor. Sí, gracias, estoy la delegada del salón, ¿no? Está muy bien. Vamos a hacer este video y luego lo comentamos, que es muy interesante respecto al tema de trabajo en equipo, ¿ok? Y cómo podemos aplicarlo esto a nuestra relación laboral.
No tiene audio por si acaso este video, ¿ya? No sale el audio en todo caso, ¿ok? Mm. Hemos visto aquí entonces cómo catalogan a varias personas, ¿no? Un hacedor, una persona. ¿Cuál de los han visto? ¿Tienen algún comentario respecto al video? Doctor Yuri, ¿qué tal? Buenas noches. En ¿Cómo realidad, estamos? justamente esa es la chamba, ¿no? Digamos, pues, del jefe, tratar de que esa carreta, como en el ejemplo que se veía cada uno haciendo una tarea menos eficiente, por así decirlo, hacer que funcione como la otra carreta, ¿no? Porque si encontramos la carreta así, es muy difícil encontrar una carreta que avance todo parejito, ¿no? Siempre la vamos a encontrar como en el ejemplo que se daba a entender, ¿no? La idea, pues, o el reto es cómo hacer efectivamente que esa carreta funcione e inclusive con todos los miembros, así sea el que te bloquee o el que te tire para atrás, hacerla funcionar, porque en una entidad pública, bueno, al menos en la privada sí se puede descartar esa idea porque simplemente lo despiden o lo retiran, pero en la entidad pública va a quedar No, ahí lastimosamente, ¿no? Y ahí viene pues el reto o la creatividad para ver cómo funciona. ciertamente, ciertamente. Gracias por tu comentario. Y efectivamente, como dice el colega, en el sector público es harto difícil poder sacar a una persona y si no, la mandan, como habíamos comentado en la última sesión. ¿Qué pasa ya? No va a trabajar en tal o cual sitio donde va, recursos humanos o va a atención al cliente. Y al final caen en recursos humanos. O sea, el área de recursos humanos es el área menos competente de las organizaciones porque tienen gente que no la pueden votar en ningún lado, pasado por aquí, por aquí, por allá, y al final, ¿dónde queda? Queda en recursos humanos. Aquí en Lima, por el Agustino, hay un hospital que se llama Hospital ah, Bravo Chico, Hipólito Unanue. Hay una persona que trabaja en recursos humanos que es una persona que es alcohólica y está pliegos, o sea, es el office boy, digamos, ¿correcto? Ha trabajado en varias áreas, en almacén y tal, y los han sacado de todos sitios y al final la ha decantado y ha terminado en recursos humanos, portapliegos.
Es un señor alcohólico, hasta el mediodía, más o menos hasta la mañana, el mediodía, así que empieza a hacer calorcito. El señor se va al frente, que hay muchos sitios donde se venden comida, y se toma sus chelitas y ya regresa más o menos movidito a la 1, 2 de la tarde a la oficina. Y después de eso lo ven y ya no le entregan nada, ¿no? Y el señor, ¿ustedes creen que ese señor, ustedes le darían a ese señor boletas de remuneraciones para que reparta? ¿Le darían a ese señor un documento importante para que lleve de aquí al otro lado del hospital a un funcionario, a un trabajador? ¿Le encargarían que archive información en el legajo personal de los servidores? No lo sacan, señor. No lo sacan, señor. Yo fui allá a dictar una conferencia de Servirita y estábamos en la conferencia y entró un señor, ¿no? Parecía medio señor, o sea, visiblemente alcoholizado y visiblemente diferente respecto a los demás, en aspecto, en rictus, en todo, ¿no? Y me llamó la atención que se habrá confundido, que por la gente volteaba y ya normal, ¿no? Y luego ya me explicaron de quién se trataba, ¿no? O sea, y esto ocurre en el sector privado, no pues, no ocurre. Y este señor ni siquiera tiene proceso administrativo disciplinario ni nada. Y me comentaban allí que inclusive hay otra persona bajo las mismas condiciones y otros que trabajaba en el almacén. No lo saco. Por eso no, o van a recursos humanos o van a atención al cliente. En el lugar de la madre, como yo les comentaba, y había gente que tampoco se le podía zanjar, gente antigua, indeterminada, grande, y estaban en atención al usuario, de mala onda, ¿no? Y pero se autodefinen como que trabajan bien y todo el tema, que esa es otra historia. Pero bueno, lo que hemos visto en el video efectivamente un tanto nos dice y va por lo que decía el colega, ¿no? Por lo que decía Eduardo, ¿no? El tema de identificarlo también. Si estás con la posibilidad de poder sacarlo, retirarlo, como es el caso, ¿no? ¿Ves cuál es la manzana podrida y el que te genera mayor peso en comparación a qué es hacia y te puede apoyar? Tienes que definir, ¿no? Ok, algunas competencias generales de los servidores de atención al ciudadano, ya puntualmente atención al ciudadano, algunas competencias, orientación al servicio, esto un tanto está determinado o similar a vocación de servicio que le hemos visto en Servir, responsabilidad, comprometido con el objetivo de la organización y su trabajo, comunicación efectiva, interesante que la vamos a ver hoy día, trabajo en equipo también es similar a lo que es Servir, iniciativa, proactividad, interesante, ¿no? Y el tema de comportamiento ético de parte de ustedes que trabajan de cara al usuario, ¿no? Porque en general a nivel de corrupción y tal, hay una gran corrupción que es la que manejan los presidentes, todos estos que vemos diariamente por prensa. Y aparte de eso hay una pequeña corrupción, y la pequeña corrupción es aquello que se llama el menudeo. Y el menudeo es la posibilidad que te puedan traer una gaseosa eh, para tu pasaje, para tus hojas, para tu una gaseosita. Esas cositas es llamada corrupción al menudeo, ¿no? Y es, digamos, lo que los funcionarios públicos tienden a recibir, a hacer, digamos, por hacer sus actividades, ¿no? Porque les pagan para que también en su tema. Pero es denominada esta corrupción a menor escala, corrupción menuda, ¿no? Así que para eso es necesariamente importante en las entidades públicas tener este tema del comportamiento ético, ¿no? Que es el hecho que cuánto tiempo va a demorar o va a durarte para que pueda hacer una gestión, ya debe estar estandarizado, debe haber un proceso para eso y no debes cobrar ni pretender cobrar más o menos por eso, ¿no? Esta situación no funciona ni te puede dar a ti. ¿Okay? Luego también el tema, bueno, del trabajo en equipo, el tema de la coherencia o del tema ético, ¿no? Aquí, este es un ejemplo de un jovencito que en pandemia, recuerden en pandemia, la primera vez me parece que Vizcarra dio un bono económico para las personas de 760 soles. Este bono económico recibió por un jovencito, dice. Y esta es una carta que manda este joven, lo manda al gerente general del Banco de Crédito del Perú. Le dice, señor gerente general, le comunico que es solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas de me extorne dicho bono universal, considerando que puede ser mejor utilizado a mis compatriotas que tienen mayores necesidades y apremios económicos que el suscrito. O sea, le entregaron, él calificó, de acuerdo a lo que estaban haciendo el Estado, el gobierno, calificó para que le tengan este bono universal familiar que correspondía a 760 soles,
Y él decía, ¿saben qué? No me lo den porque hay mejores, tengo a mis compatriotas que tienen mayores necesidades y apremios económicos que el suscrito. En mi caso, soy estudiante del sexto ciclo de ingeniería, mis padres cubren mis gastos, tienen trabajo y soy consciente por mis valores y principios inculcados de que dicho dinero no me corresponde. Motivo por el cual le solicito a usted que disponga el estorno de dicho bono y el cierre de la mencionada cuenta corriente. Estoy seguro que usted comparte conmigo la noble idea de que dicho bono sea entregado a personas que están en el estado de necesidad apremiante. Dice, luchemos por en Perú honesto. ¿Qué les parece? Este es algo normal que pasa, ¿no? Todos los días, ¿verdad o no? ¿Mm? Pues algo extraordinario. ¿Eh? Es algo extraordinario porque no pasa casi mucho en nuestro país. Porque a pesar de que hay personas que no necesitan, igual lo toman. Por ejemplo, en esto de la pandemia hubieron personas que en realidad por más decían, pero si yo tengo 5 tarjetas, pero solamente el Estado me ha dado tanto para pagar. O sea, uno es como siendo una vergüenza ajena que pasábamos. En mi caso, que yo trabajaba en el banco, hay personas que tenían como 5 tarjetas y decían, pero vengo a cobrar mi bono, pero no me alcanza. O sea, no me alcanza y es como sentir una vergüenza ajena hacia una Cinco persona. tarjetas, Tracy, 5 tarjetas te refieres a 5 tarjetas de crédito tenían. Sí, tenía 5 tarjetas de crédito porque ella comentaba que tenía 5 tarjetas de crédito y aún así le había tocado el bono. Y le hacía como decir, algo conchudo decir que a pesar de que tenía 5 tarjetas de crédito, le había tocado el bono, pero decía más encima que no le alcanzaban para pagar sus tarjetas. Es algo Claro, ¿no? Y esto de ilógico. la pensión 65 también, que hay un montón de gente que estaba metida ahí y obviamente no le correspondía, ¿no? Empezando por las familias presidente inclusive, ¿no? Claro. Ok, Yulisa L. Oh, tenía mi abierto. Claro, o sea, esta no es una acción normal, ¿no? Y las personas que trabajan de cara al usuario obviamente han de tener esta competencia, estas capacidades para poder, ¿no? Recuerdo creo que un caso de unas parejas que eran de Piura, me parece, o Tumbes, que trabajaban en el Banco de la Nación, me parece, que al final tenían una cantidad inmensa de dinero y fueron a viajar al extranjero y toda la historia, y que luego los capturaron, me parece también, ¿no? Que trabajaban de cara al usuario también, ¿no? Claro. O sea, pero que haya este tema, o sea, lo lamentable, o sea, es aplaudible lo que hace este joven, súper honesto, pero lo lamentable es que hay mucha gente que se lo contó, o sea, él en buena onda renuncia a ese tema económico, alineado por sus valores, pero por el otro lado hay otra gente que se aprovecha de eso y eso se tiene que lo tomará seguro, ¿no? Cuidan a los bolsillos de gente que es corrupta, ¿no? Horrible, en todos los niveles. Pero es una competencia que han de tener obviamente las personas que trabajan de cara al usuario principalmente. Bueno, que ven con recursos, ¿no? Y también aquellos que trabajan de cara al usuario, pero que ven recursos, ¿no? Por eso les decía y les hablaba de la gran corrupción y la pequeña corrupción. Otra característica importante como competencia por la naturaleza de la función de atención al usuario y que es necesaria eh, en este contexto de cambios, en este contexto de nuevos elementos que están pasando en el ambiente, es la disposición para aprender, ¿no? En la medida que la gente tenga esa disposición para aprender y la flexibilidad son competencias importantísimas para enfrentarse a este contexto que estamos viviendo a la fecha. Relaciones interpersonales y manejo de conflictos, adaptación al cambio con la disposición para aprender es súper importante, ¿no? Alvin Toffler, que es un futurólogo, digamos, un visionario, decía que el, la gente del futuro va a ser aquellas que sepan aprender y desaprender, ¿no? Eso tiene esta disposición para aprender y adaptación al cambio, ¿ok? Planificación y organización y la gestión intercultural también que nosotros que trabajamos en el Estado debemos de tenerla, ¿no? Conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes que permiten a una persona comunicarse e interactuar apropiadamente con personas de diferentes culturas, así como entender sus cosmovisiones, pues, ¿no? Ser empáticos es entender cosmovisión, ¿no? Ver, tratar, saber qué es lo que ellos piensan, sienten, ¿no? Rosa Nilda, te escuchamos. ¿Un comentario? Ninguno se mostró.
¿Ok? Entonces, estas son algunas de las competencias que han de tener las personas que trabajan de cara al usuario. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Hemos acabado todo el contenido temático de la sesión anterior, la sesión 4. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Respecto a lo que hemos visto, que son perfil de las personas que atienden al usuario. Preguntas, comentarios. Vamos ahora a ver lo que nos toca desarrollar el día de hoy y estamos hablando de calidad en atención al cliente y usuario y vamos a ver el tema de la comunicación efectiva para la atención al ciudadano. Se dice que el mayor problema que existe a nivel de información o al momento de comunicarnos con nuestros trabajadores o en el ambiente laboral, el mayor problema es a nivel de comunicación, ¿no? La comunicación es uno de los principales problemas de cara al usuario también, ciertamente, y en los trabajos, y en todas las relaciones familiares, personales, etcétera. Vamos a ver la comunicación, componente de la comunicación, problemas, escucha activa, cómo mejorar esta comunicación, y en el transcurso debemos hacer algunos ejercicios de comunicación. ¿Ok? A ver, vamos a hacer este videito y luego lo comentamos, ¿ya? Mami, mañana tengo que ir disfrazada de castor, ¿De qué? de castor. Nada es hermoso, siempre brilloso, que escribe con sonrisa en el sol. A veces existe tú, a veces te quieran ver. Te explicas. Te explicas tú. Sabe, vamos castores, vamos, vamos a saber, vamos castores. Bueno, en principio hay un problema siempre está ahora con el tema de la red que parece que no pronuncia bien. ¿Vieron el video? ¿Entendieron el video? Comentarios, por favor. Sobre la responsabilidad que tiene la mamá acerca de su hijo en un trabajo que tiene en el colegio. El niño entonces dice, mamá, por favor, quiero que mañana tenga que llevar un disfraz de castor, dice, ¿no? ¿De qué? De castor. Toda la noche la señora pasa haciendo su disfraz de castor y al momento que le está llevando al colegio ya disfrazado de castor, empieza a cantar el niño, no, vamos castores, vamos, vamos, ¿saben eso? O sea, finalmente no era castor, sino era pastor, ¿no? Pastor, dice, ¿no? Era época de Navidad, debería decirse pastor, dice Inés Tan, ¿no? Qué ternura el niño, falta de comunicación, ya que puede hablar más sobre lo que le solicitaba. Claro, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Falta de comunicación, correcto, pero ¿cómo hubiéramos solucionado? ¿Cuál es el problema que ha existido en este problema de comunicación, ciertamente, ¿no? A la mamá le faltó indagar más, o sea, el niño dijo castor y le volvió a preguntar castor, pero de repente no se acordó, estábamos en ambiente navideño y de repente no relacionó bien, ¿no? Y debió indagar más, me parece a mí, ¿no? Porque los niños son un mundo, ¿no? Y le faltó más comunicación, o sea, que sea más fluidez, ¿no? Ok, claro, ciertamente contextualizar, ¿no? Gracie, ¿un comentario? Así como lo mismo que comparto con la idea de mi compañera, que que en este caso la mamá debió indagar más, averiguar más, o en caso de que si no la entendiera, llamar, en este caso, preguntarle de qué se trataba, cómo le habían dicho que tenía que hacer su disfraz. Cuenta de qué vas a ir disfrazado. O sea, cuéntame, o sea, ¿para qué? Obviamente ha de ver, como dicen, están el escenario, el contexto, una época de Navidad y tal. El año pasado, este año, todos los años en esa época se disfrazan.
preguntar, ¿no? Ver la coyuntura, el contexto, ¿no? ¿Por qué, a cuenta de qué vas a ofrecer doctor, ¿no? O efectivamente preguntar a otras personas a fin de poder tener una información correcta respecto de lo que le manifiesta y le verbaliza el niño, ¿no? Acá dice, le debió preguntar su mamá más al niño, ¿no? Una solución sería, Leila nos dice, que hubiese llamado a la maestra a preguntar sobre lo que le habían pedido a su hijo, claro. No, o sea, a veces nosotros escuchamos lo primero, lo único que nos dice el cliente y sobre eso, lo que dice el cliente y sobre eso vamos, ¿no? O cuando somos usuarios igual. A ver, me comentaba un colega de provincia, me parece, o de acá en Lima, que trabajaba en el Banco de la Nación, ¿ya? Y vino un usuario del Banco de la Nación, un señor de aspecto humilde, y estamos hablando de 1 de la tarde, no, 1:45 digamos, ¿ok? A portas de que el servidor que está atendiendo en ventanilla del banco tenía que irse a refrigerar, ya se fueron sus compañeros a refrigerar, y él era uno de los pocos que estaba atendiendo en ese momento. Sabemos que cuando la gente se va a refrigerar, se van, no sé, pues de 1 a 2 o a 3 de la tarde hay 8 personas trabajando en el banco y nada más en ese horario se quedan 4, digamos. ¿Sí? Ya se extrañó a sus compañeros, él le tocaba ir a refrigerar y justo estaba teniendo un señor y este señor le pedía que cambie su cuenta de su tarjeta y que para que pueda tener un dinero y tal, ¿no? Y entonces el señor le dijo, ya, caballero, en todo caso, usted va a tener que ir a ventanilla y para que le puedan dar el dinero, para que pueda sacar el dinero, ¿no? Y el señor lo pegaba mirando y no le entendía bien, ¿no? El cliente, ¿no? El señor le decía, ya, en todo caso, y él presurosamente lo atendía y le indicaba que vaya a ventanilla para que allí pueda retirar su dinero, ¿correcto? Primero que el casero y luego a ventanilla para retirar su dinero, que era lo que correspondía. Entonces ve que el señor se exalta, se amarga, etcétera, y se va, ¿no? Y ese joven se queda medio preocupado y dice, qué raro, ¿no? ¿Qué habrá pasado con el señor? ¿Qué es lo que me ha entendido? No lo sé, ¿no? Resulta que el joven sale a refrigerar y en la calle lo encuentra al señor, en el paradero, digamos, está yendo para un sitio para sentarse a almorzar, y lo encuentra al señor y dice, señor, vino aquí, señor, solucionó tu problema, le dice, ¿no? Y el señor hermano le dice, no, ¿cómo que solucionó mi problema? Yo ahorita ya me tengo que ir a ventanilla, pues, para sacar mi dinero y tal y cual, ¿no? Resulta que el señor había entendido, refiriéndose a Ventanilla, aquí en Lima hay un distrito que es Ventanilla, que queda en el Callao, en fondo, ¿no? Pero es en el Callao. Y el señor entendió que tenía que ir al distrito de Ventanilla, que es a 1 hora más o menos del Callao. Pero lo que había verbalizado el joven era que vaya a la Ventanilla a sacar su dinero. Problema de comunicación, ¿no? Y el señor per se pensaba, ya de plano tenía establecido, entre comillas, que el sector público es más bien dificultoso, burocrático y tal, y decía, ya me tengo que ir hasta Ventanilla, ¿no? Y el señor estaba a punto de tomar su carro para irse a Ventanilla, al distrito de Ventanilla, para poder arreglar su asunto. Problema de comunicación, o similar al que hemos visto en este video, ¿correcto? Entonces, ¿cómo ha evolucionado el tema de Claro, así es Miriam, o sea, el señor pensaba que tenía que ir al distrito de Ventanilla, que queda 1 hora más o menos. ¿Cómo ha sido la evolución de la comunicación? Primero el tema de la piedra, luego el tema de la imprenta, más publicaciones, el email, el correo electrónico, el Twitter, que es 140 caracteres, ¿no? Que se están utilizando, ¿no? Y ahora una persona habla y te refiere por el Twitter, nada más, ¿no? Dice que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, no necesariamente habla de personas, sino de una entidad a otra, siendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en sociedad. ¿Ok? Proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, siendo el acto de comunicar una actividad esencial para la vida en sociedad, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué tema o qué funciones tiene la comunicación? Una función informativa, puesto que, como en el caso de este ejemplo, que lo informó mal el señor, donde le decía, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro.
es un medio también para expresarnos de manera emocional, porque a través de la verbalización de mi sentir, yo puedo expresarme, de control y motivación, ¿no? Y la verbalización o la comunicación es una parte de mi pensamiento, ¿no? Si yo soy inteligente, hablo de manera inteligente. O sea, yo a través de la verbalización expreso, o de mi comunicación en general, ¿ah? Yo expreso mi nivel intelectual, mi nivel social, mi nivel académico, todo lo expreso a través de la verbalización, ¿correcto? Entonces tiene función de información, expresión, emoción, que puede ir alineado a la motivación y al control también, ¿correcto? Y hay elementos del proceso de comunicación, pues, ¿no? Estos elementos están considerados por el emisor, el receptor y el canal o medio, ¿ok? El emisor es de quien sale la información. El emisor es aquel ser o ente que tiene una idea, selecciona, clasifica y codifica lo que va a decir o lo que va a expresar o que va a comunicar, ciertamente, en base a sus conocimientos, experiencia previa, sentimientos, actitudes y emociones, ¿no? En base a todo eso, su historia de vida, digamos, su historia de vida y sus ideas de futuro, de lo que quisiera. En base a eso, la persona o el ente que está aquí edifica y codifica y verbaliza algo, en el ejemplo de un lenguaje verbal, si se quiere. Para eso utiliza un canal o medio que puede ser de transmisión y de retroalimentación, que puede ser el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que puede ser el lenguaje de señas peruano, que puede ser otro tipo de actividad, o la gestualización, y que este canal o medio también está afectado por el entorno, la situación, reacciones internas, indicadores externos, signos de la escucha, que puede ser este canal o medio, símbolos, lenguaje, código, modalidad, voz, modalidad, ¿no? Y que la persona que está del otro lado lo recepciona y lo decodifica, lo registra, lo selecciona, lo clasifica y tiene una idea reconstruida de lo que el emisor ha querido decir. En base a qué lo decodifica, en base a sus conocimientos, experiencia previa, sentimientos, actitudes e emociones. O sea, lo que yo te puedo verbalizar, hay ruido, pueda que haya ruido entre lo que yo te diga y tú lo recibes por el canal o medio que puedo usar, de forma tal que las personas que recepcionan, de acuerdo a su historia de vida, sus experiencias, proyecciones, etcétera, lo decodifican y entienden o escuchan lo que quieren entender y quieren escuchar, ciertamente. ¿Okay? Entonces hay un emisor, un canal o medio y un receptor respecto a la información que uno puede proporcionar o está proporcionando. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en estos mismos contextos, ¿no? Porque hace un rato estaba hablando la colega Inés, y creo que hablaba después la colega Gracie, me parece, y sobre eso, sí, Gracie, y a Gracie no se le escuchaba mucho porque a veces se iba o no iba, ¿no? O sea, ella tiene decodificado, codifica lo que quiere verbalizar, de acuerdo a su experiencia, etcétera, pero el canal o medio, que es el medio Zoom, que es el medio virtual que tenemos en este momento, o por la red, etcétera, no logra comunicarse lo que debería hacer. Yo inclusive he tratado de comunicar a ustedes a través de un video cierta información, esto del niño y del castor, pero no se ha podido escuchar, y el mismo tema de del trabajo en equipo, porque ese video tiene música, ese video tiene, pero el entorno que estamos usando, que es el Zoom, a esta hora, principalmente, a esta hora no permite que pueda escucharse. O sea, en el canal o medio hay un ruido, hay un algo oscuro, hay algo que dificulta de forma tal que ustedes lo recepcionen de una manera diferente. ¿Sí? A veces el canal o medio no ayuda, otras veces sí ayuda. ¿Sí? Estaba yo en una Día del Trabajador, compartí el Día del Trabajador con los trabajadores de la empresa Santillana, Editorial Santillana, la editorial de libros y tal, en el cual había una mesa grande y estaban los directivos, y uno de los directivos era el CEO de Editorial Santillana, era español, o era español en su momento, y tenía disfluenza. Disfluenza es la enfermedad
una patología al momento de hablar que comúnmente se llama o se conoce como tartamudez, ¿correcto? Y este CEO era tartamudo en algunos momentos, tenía la enfermedad de disfluencia, ¿correcto? Al momento que estábamos almorzando, le solicitó a su secretaria, él estaba en la cabeza, obviamente, de la mesa, la secretaria estaba al centro de la mesa, digamos, que era una mesa amplia, y le dice, co, y la secretaria le dice, Coca-Cola, le dice. Y el señor dice, comunícame con España, le dice. ¿Sí? Entonces, el señor está codificando, hay una transmisión o el canal o medio, que es el verbal, que por los problemas que puede tener, hace que la otra persona que tiene un problema de porque se adelanta, hay una ansiedad por la comunicación y otros tantos. Pero las personas se adelanta y trata de, cree saber y cree tener este concepto, idea reconstruida a lo que su jefe, que es el emisor, le va diciendo, y se adelanta, ¿no? Y al final, imagínense, todos se quedan callados por un par de segundos, ¿no? Por este impasse comunicacional, ¿no? Entre otras cosas, este tipo de cosas suelen pasar con los canales o medios y que la gente tiende a ver este tema. ¿Ok? Comentarios. Un comentario. A nivel organizacional, entonces, tenemos la comunicación ascendente, la comunicación descendente y la comunicación horizontal también que va. Ahorita la ascendente y descendente va por el tema de la ascendente es de los trabajadores a los jefes, supervisores, líderes de la organización. Descendente lo contrario, y horizontal es entre pares, ¿no? Dependiendo de las políticas de comunicación que puedan tener las organizaciones, a veces tienden a manejarse de acuerdo a una política estructural. Existe entonces comunicación oral, escrita y la comunicación no verbal. No, la oral es la que solemos usar con mayor frecuencia, pero que, de acuerdo a los estudios, se refiere que el 80% se da en la comunicación no verbal, es la que principalmente uno puede captar la información real que tiene o que va a emitir el emisor, ¿no? La comunicación no verbal, ¿ok? Y hablamos de comunicación no verbal porque, por otro lado, también existe este concepto de lenguaje de señas, ¿no? Y ustedes saben que el lenguaje de señas, hay un lenguaje de señas peruano, como hay un lenguaje de señas argentino, como hay un lenguaje de señas ecuatoriano, colombiano, boliviano, americano. O sea, no es universal la tipología, el lenguaje de señas no es universal, no es que todos puedan manejar ese lenguaje, sino es customizado al país o al estructo o al extracto cultural que uno tiene, ¿no? Igual como seguramente no es igual el lenguaje o la jerga o de comunicarse de un venezolano, un peruano, que lo comprobamos diariamente. Igual en el lenguaje de señas peruano tampoco, de hecho que seguramente con los latinos te entenderán en gran medida, pero hay algunas palabras, terminologías, modos, señas que no logran entender. ¿Okay? Vamos a ver aquí, sin embargo, este es otro tema, un ejemplo de lenguaje no verbal. Sí. Un segundo que estoy con la... Pues no se preocupe que yo... No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un... Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Sí, pero acuérdese de mi... ¿Qué? Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito Ya. Que es que me está dando el chorro y me sigue dando... Ya, y de paso nos traen dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía a mí... Y yo la... Es que no me ha dicho que no tenía... No, yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con le pones a este señor su y me traes mis dos... Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí, se le está montando el trabajo y a mí no me llega a mí... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis... Por favor. No, Lo que sí les pido es un poco de...
Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿No ven cómo hablando se entiende la... Lenguaje no verbal, ¿no? ¿Hemos entendido todo lo que han estado diciendo? No. ¿Se ha entendido todo lo que han dicho? No. ¿A qué se referían con esas acciones, digamos? ¿Qué es lo que no han verbalizado que hemos podido entender? A ver, ¿quién me dice? No decían el sujeto de lo que hablaban, decía la cuenta, Cuenta. la hora, que tocaba Ok. el reloj. Parece que el señor, el de bigotito decía, o sea, como que esperaba, no te olvides de algún recado, algo que tenía que hacerle. La Ok, chica, claro. me da la impresión que estoy con, decía, o sea, no sé, que estaba con su mes, no sé, es lo que se Ya. entendía. El aire Pero acondicionado nunca decía que decían del estaba. sujeto del que hablaban, o sea, o del sustantivo, ¿no? La cuenta, el reloj, el tiempo. Así es. Que bajen el frío del aire acondicionado. ¿A qué se refería cuando decía así el señor que estaba con la chica del aire acondicionado? A mí me trae así. Su café, sería. Cerveza. Cerveza decía, ¿no? Claro. Ok, o sea, pero estos temas, digamos, están en un contexto o sea, de acuerdo al contexto, obviamente, ¿no? Eso visto en otro momento pueda que lo podemos interpretar de manera diferente, ¿no? Pero visto eso en ese contexto es que uno entiende de acuerdo a sus experiencias, a su formación, a su idiosincrasia, la evalúa y la siente de esa manera, ¿no? Es el tema, ¿no? Y a nivel organizacional igual existe comunicación, hemos visto ascendente, descendente, esos tipos de comunicaciones y que se dan también en el tema de la comunicación organizacional, ¿no? Hay redes formales de comunicación, hay también entre las organizaciones el tema de la comunicación por computadora que vamos ahora y la comunicación en cadena, ¿no? Estos son algunos modelos de comunicación que se dan, que son en cadena, donde el jefe baja la información a los supervisores, digamos, y sobre eso ellos bajan la información en cadena a los administrados, a los usuarios, a los trabajadores en general. Y aquí tenemos la rueda, por ejemplo, que el jefe da la información igual a los supervisados como al personal, lo operativo, digamos. Y otra red formal de comunicación que sea en las empresas es multicanal, ¿no? Donde desde la cabeza, digamos, la información le puede llegar a los operarios, a los trabajadores de línea, como a los supervisores, coordinadores. ¿Okay? Y también algo que se da mucho en las entidades públicas y privadas, no más en públicas, creo, ¿no? Que es el tema de los rumores, ¿no? ¿Qué son los rumores? Son especulaciones no confirmadas que se intentan dar por ciertas con un objetivo determinado y que condicionen el comportamiento de los demás por encima de la información objetiva, ¿no? Tienen algo de verdad, pero no tanto de verdad. ¿Okay? ¿Cuáles son los rumores que suelen escucharse en las organizaciones? ¿Mm? ¿Qué rumores suelen escucharse en sus organizaciones? A ver, cuéntenme. Los chismes, por ejemplo, que Ajá. una persona habla mal de otra persona o incluso hasta el supervisor, supongamos, si habla mal del gerente. Así es, hablan mal. ¿Qué otros rumores suelen escucharte en las organizaciones o chismes finalmente? ¿Mm? Andrés Cabero, ¿algún chisme, rumor que puedas escuchar en tus organizaciones aquí o antes que has trabajado?
cuando se toman decisiones, ¿no? Ya sea reducción de personal o si va a haber un corte de remuneración, a veces la gente quiere enterarse de antes, ¿no? Antes que salga Plástico, una información física, ¿no? Una carta, ¿no? Así también se clásico, ¿no? rumorea Y eso. siempre, clásico, y siempre dice, hay una lista siempre, ¿no? Hay una lista de las personas que ya no van a trabajar, ¿no? Y uno por ahí le dicen que a veces está en la lista, ¿no? O que no te van a renovar el contrato, ¿no? O también les ha pasado de cuando llega cambio de jefes, despidos, robos, claro, Eduardo. Cuando llega una persona, En entidad pública, ¿no? Cuando cambian a los padrinos. ah, y todos van a salir caballero, ¿no? Exageran la noticia, claro, ¿no? O cuando está por llegar quincena o fin de mes en entidad pública, pero igual no hay plata para pagar, ¿no? No hay plata para pagar ni la gratis ni nada, ¿no? Es el tema también que suele. Y aparte que el jefe con la secretaria, el asistente, o sea, siempre hay vinculaciones de ese tipo, ¿no? Siempre hay vinculaciones de ese tipo. O rumores que suelen darse en las organizaciones, ¿no? Eso siempre suele escucharse y suele darse. Y la comunicación por computadora que a la fecha estamos desarrollando, la comunicación que sea de manera virtual, ¿no? A veces es la comunicación que hacemos, por ejemplo, por teléfono, por WhatsApp, a veces es dificultosa, ¿no? Porque si no contestas, o a veces tienes tantos WhatsApp y tanta información que al final no logras mantenerte o no logras tener cierta información, ¿no? Y a veces uno escribe cosas menos por tema de que no maneja mucho el WhatsApp, etcétera, no pone toda la información y la gente del otro lado piensa, lo recibe de manera diferente, pues, ¿no? O sea, el emisor está expresándose a través de WhatsApp, digamos, y el receptor, el canal es el WhatsApp, y el receptor lo lee de acuerdo a su perspectiva, etcétera, ¿no? Ya hay una cultura aquí, ¿no? Porque si tú escribes con letras mayúsculas, así por computadora o por WhatsApp, ¿qué significa? ¿Mm? Si escribes en mayúscula, ¿qué significa? Estás gritando, ¿no? Te escribes por WhatsApp con mayúscula, estás gritando, levanta la voz, ¿no? ¿Qué voz, no? Pero bueno, pues hay una cultura de eso, ¿no? Y también por este tema, por las redes informáticas tipo WhatsApp, Instagram, Messenger, etcétera, igual, ¿no? Ya no, la forma de hablar ya no es completa, ¿no? Ya no hablas de Facebook, sino de Face, ¿no? En Instagram le llaman IG, ¿no? Y ha cambiado mucho con la actualidad, digamos, el tema de las verbalizaciones, ¿no? Que se dicen, ¿no? Ya no se habla de quinceañeros, sino se habla de... ¿Mm? ¿De qué se habla en vez de quinceañeros ahora? De quino, ¿no? Así es. No se habla de fin de semana, sino se habla de... ¿Mm? Ya no dicen buen fin de semana, no. Claro, FDF, ¿no? O si no, buen fin de, ¿no? Fin de se dice, ¿no? Buen fin de semana, buen fin de, ¿no? O sea, fin de, claro, se ha cambiado toda la terminología, la forma, se ha recortado cosas, ¿no? Y por computadora también pasa ese tema, ¿ok? En general, hay algunas situaciones que se dan en este contexto, ¿ok? A ver, vamos a hacer algunos ejercicios de comunicación, ¿sí? Todos traigan, por favor, un lápiz y papel, porque vamos a dibujar, ¿ya? Un lápiz y papel todos traigan y vamos a dibujar. A ver, a ver, a ver. Inés, ¿estás en computadora? ¿Estás en celular? Empecé, computadora.
Ya, te voy a mandar un gráfico, un dibujo, y tú nos vas a decir qué es lo que ves y nosotros vamos a dibujar, ¿ok? Ah, ok. Todos traigan lápiz y papel entonces y vamos a dibujar lo que Inés nos va a mostrar, ¿ok? Inés nos va a decir algo, nos va a verbalizar, nos va a decir es así, y nosotros todos vamos a dibujar. Y luego todos vamos a mostrar lo que hemos dibujado, ¿ya? Para ver nuestro proceso de comunicación verbal y de comprensión verbal. Que ya te lo mandé, Inés, a ver, ábrelo, revísalo. Todos con lapicero, lápiz y papel, hoja y papel. Nos va a decir Inés qué es lo que está viendo, qué tiene frente a sus ojos y nosotros vamos a dibujar lo que dice. Luego de ello vamos a poner tu dibujo aquí en la cámara para ver qué es lo que nos ha dicho Inés, ¿correcto? ¿Lo tienes, Inés? Sí, ya lo voy a abrir. A ver. Sí. Dale, muy bien. Entonces todos vamos a dibujar lo que nos dice Inés, ¿correcto? Dale, Inés, en una sola oportunidad y luego ya tú me dices cuando acabas para que de una vez los colegas puedan revisar, ¿ok? Dale. ¿Qué es lo que yo, o sea, lo que yo veo y lo que yo veo, les voy a explicar y ustedes van a entender? Bueno, ya. A ver. Bueno, yo veo es una persona que tiene, bueno, lo que yo veo, un vestido con ¿cómo se llama? Con festones o encaje, ¿no? Es lo que yo veo. Una persona vestida y en su vestido tiene encaje, tiene festones, o sea, ¿no? Tiene ese tipo de accesorios que le ponen en los vestidos que se ve como en la parte de la basta, ¿no? Eso es lo que veo, ¿no? Una persona vestida y que tiene adornos en su vestimenta, ¿no? Como encajes que le sobresalen. ¿Algo adicional para que los puedan dibujar o cerrado toda la información? Algo adicional. Que no sé, que la persona no se ve, yo la veo como que no está está como muy aprisionada, o sea, la veo como que no le queda bien el vestido, eso es lo que yo veo. Ok, muy bien, Inés, muy bien. A ver, por favor, muestren por la cámara a ver lo que han dibujado, ¿sí? Enseñen por la cámara a ver qué es lo que han dibujado. A ver, Arambulo. Pero está un poco difícil de expresar lo que... A ver, Arambulo, ok, una persona, sí. A ver, Andrés Cabero, gracias, Andrés Cabero. Una persona aprisionada con vestido, tiene los botoncitos, Andrés, ¿no? Muy bien. Pilar Mayón. Pilar Mayón, a ver. Pero eso es una figura abstracta, pues, ¿no? Pero no Persona. Ok, Carlos Monzón, muy bien, una señora que tiene su vestido, muy bien.
Pilar Mayón. ¿Alguien más, por favor? Evelyn Carrillo, para ver tu... Te paro un poco. Carmen Monzón, ya lo vimos, y es una persona, señora. Gracie también. Una persona mujer con su pelito. Ok, Catherine Guamán. Sandra, muy bien, miren, con festones ahí, una señora que han dibujado, ¿no? Ok, todos ven el sexo femenino. María Chiclode. Muy bien, Rosa. Ok, Leila, una señora, todos con vestidos. Gracie, muy bien. Está sonriendo. Ok, a ver, les voy a enseñar cuál ha sido la figura que ha tenido frente suyo Inés, ¿ya? Vamos a ver, María, Evelyn, vamos a ver ahorita la figura que ha tenido Inés, ¿correcto? Y me van a decir si es igualita a lo que ustedes han dibujado. ¿Ok? ¿Qué me dicen? A ver, comentarios. No, ninguna. No le hemos atinado, profe. O sea, no ha Nada. especificado. Es no ha un especificado cono. qué hacer. Pero eso es un círculo, un cono. ¿En dónde se ha Claro, un visto? cono. Eso es un cono. Con ¿Pero un dónde está el círculo. vestido? No parece vestido. No es un vestido. Dos figuras geométricas, profesor. Ok, dos figuras geométricas, un cono. ¿Qué más? Claro. Un Son círculo. círculos. Un pay con una ¿Perdón? naranja. Un pie con una naranja, ya. Claro. Un sándwich puede ser. Un sándwich. Un helado. Ok. ¿Un qué? Un Todo. helado. Andrés, a ver, ¿un qué? Pilar. Es una cuarta parte del planeta y el sol arriba podría ser. Profesor, ese es es el molde para hacer un cono. A veces dan eso en primaria, me acuerdo, para las maquetas. Ya. Abel. Una pizza, una porción de pizza y una gaseosa. Una porción de estar con hambre, ya tengo una porción de pizza y una gaseosa. Sí. No se parece en nada a lo que indica y son figuras geométricas, una tajada de pizza. Cuarta parte de un engranaje y un eje. Ay. Vean, una tajada de pizza. Edith. Pilar, ¿qué fue? A mí me parece un abanico, no veo a una señora. Son figuras geométricas, una tajada de pizza, cuarta parte de un engranaje y un eje. ¿Qué ha pasado acá? A ver, cuéntenme, ¿qué ha pasado? Inés dijo que era una persona, tampoco dijo mujer o hombre. Gracie, dale. No ha dado muy bien lo que literalmente ha querido expresar, porque, o sea, bueno, a mi parecer, yo hubiera dicho que es la mitad de la cuarta parte de una pizza con un círculo encima, más rápido, para que lo puedan dibujar. Porque de lo que dijo no tiene sentido, o sea, no parece un vestido, tampoco tiene forma de un vestido. O encajes. Sí, pues nada. Profesor, está sin audio. Gracias. Inés dijo que era una persona apretujada y que tenía tenía un vestido que tenía festones. Interesante. Entonces, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a su historia de vida, costumbre, percepción, etcétera, ella es que esto lo ve de esta forma. Mira, a mí no se me ha ocurrido lo que acabo de leer ahorita, ¿no? Dice, una pelota cayendo de una escalera. Una pelota cayendo de escalera. Miriam seguramente tendrá hijos pequeños que juegan con pelota y vivirá en un sitio que tiene una escalera. Ok, seguramente aquí Gracie también, que está con hambre, dice una pizza y gaseosa. Inés tiene quizá algunos conflictos por resolver, dice. Cuarta parte, un círculo con borde. O sea,
de acuerdo a lo que uno, a mí nunca se me había ocurrido, por ejemplo, el tema de los festones, ni del vestido. Ella es una dama, la señora seguramente tendrá vestidos con festones y tal igual, y ella es lo que ha visto. Entonces, de acuerdo a su experiencia, historia de vida, a sus percepciones, a sus ideas, es que ella define este tema. Simplemente. Un poco se me hubiera ocurrido, pues, una pelota que tiene una escalera, ¿correcto? Molde para hacer un cono. Ok. Vemos entonces que estamos en un problema de comunicación o no. ¿Mm? A ver, una persona que quiera, vamos a hacer otra oportunidad. A ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? A ver, un voluntario, voluntaria, por favor. Cada uno ve las cosas de distinta manera, ¿correcto? Un voluntario, voluntaria, por favor. Alguien que levante la mano, a ver. Para hacer otro ejemplo, a ver. ¿Mm? Nadie levanta la mano. A ver, ya, Miluska, te lo mando en este momento, Miluska. Vamos a ver, le voy a mandar a Miluska lo mismo. Vamos a darnos una segunda oportunidad, ¿ok? Miluska, entonces te estoy mandando. Ya te lo he mandado. Igual Miluska nos va a decir también lo que está viendo y sobre ello nosotros vamos a dibujar, ¿correcto? Cuando quieras, Miluska. Igual vamos a dibujar otra vez, vamos a ver cómo nos va ahora. Miluska nos va a decir, prende tu micro, Miluska, ya te envié el archivo y nos lo vas a decir, ¿correcto? Bien, buenas noches. Más fuerte, no se le escucha bien. Ya, bien. En este caso es como... Ok, Miluska nos va a decir entonces, vamos a dibujar, ok. Dale, Miluska, más fuerte, por favor. Bien, es como un elefante, pero formado por figuras geométricas. Bueno, en la parte de todo el cuerpo es un triángulo grande. Las patitas son con triángulos, pero ya un poquito más altitos. Tiene 4 triángulos pequeños en la parte de abajo del rectángulo grande. La cabeza no está en la parte superior, sino está en el lado izquierdo, parte superior izquierdo, es un círculo, y dentro del círculo, para formar su orejita, está un rombo. Dentro del círculo, en la parte derecha, más o menos en el centro, está el rombo. En la parte del rombo hacia la parte izquierda dentro del círculo, hay un círculo pequeñito que básicamente debe ser su ojito, ¿ya? Y después, ya saliendo del círculo que es la cabeza, como quien dice, para formar su trompa, está formado por diferentes círculos que van desde un tamaño menor al de la cabeza, pero ya disminuyen hasta un tamaño bien pequeño, hasta como el tamaño del ojito, en forma de tipo trompa. Ok, ¿algo adicional que quisieras decir respecto del dibujo? Creo que no, porque bueno, yo pienso, también podría ser quizás un perrito, es lo que pensé primero, pero por el tema de sus trompitas, bueno, perdón, del tipo de la trompa que yo le veo así, lo asemejo más a un elefante, pero sí, como lo mencioné, todo está formado a base de figuras geométricas. Eso nada más. Muy bien. A ver, vamos a poner entonces por... Aquí, hay que ver, a ver, por la cámara, pongan ustedes el dibujo que han hecho y que Miluska nos ha estado explicando. Udelia, a ver, para verlo. Ya. Sandra, ok, ok. ¿Alguien más? A ver, muy bien, Sandra, gracias, Udelia. Pilar.
Ok, este es el anterior, estás mostrando el anterior, Pilar. Gracie, muy bien. Catherine, ok. Ah, ya, ahora sí, Pilar, muy bien. Ok, María, Juan Farfán. Leila, muy bien. María Chocle. Ok, a ver, les voy a mostrar entonces, gracias María Chocle. Juana Farfán, Juan Farfán. Ok, vamos a ver lo que ella nos ha estado mostrando, ¿ya? Vean ustedes, ese es el dibujo que ha tenido frente suyo Miluska. ¿Qué les parece? Comentarios. ¿Se parece o no al dibujo que ustedes han realizado? Sí se parece, solo que hemos equivocado en la parte de las piernitas. De ahí el resultado Ya. es muy específico. ¿Algún otro comentario? Pero ahí dijeron que el cuerpo era un triángulo y que las patitas que eran era 4 triángulo. triángulos y son Esos son rectángulos rectángulos. todos. Cierto, pues porque he visto en los dibujos la mayoría ha hecho rectángulo, ha hecho triángulo el cuerpo. Triángulos, porque dijo triángulos. Parece elefante. Pero ahí sí se nota que es un elefante, profesor, o sea, como que la figura no está tan abstracta. En cambio, en el primero que me dio sí es como una figura abstracta, y cuando es una figura abstracta, o sea, conlleva a que yo pueda pensar de diferentes formas y ver diferente manera. Entonces, aquí el elefantito como que está mejor formado y todas las personas lo vemos lo mismo, ¿no? En cambio, en la otra, pues, será porque como a mí me gusta la costura, el diseño, yo vi un vestido, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces es ¿Y te gusta la costura? Sí. Claro. Ok. ¿Algún otro comentario respecto de este ejercicio? A ver, ¿qué podemos rescatar respecto de estos 2 ejercicios que hemos desarrollado? En nuestro proceso de comunicación. Miluska, ¿algún comentario, Miluska? Sí, bueno, yo dije el cuerpito que era triángulo primero, pero me rectifiqué porque yo misma me confundí, era rectángulo y vi que, por ejemplo, no todos, porque vi el caso de Sandra, Catherine, que se asemeja bastante a la imagen, es casi la misma. Entonces, sí me rectifiqué y si de repente alguien no lo escuchó, lo siento. Parecen globos tocando con un muro. Ya. Pero es más, claro, o sea, aquí yo creo que va por el tema de contextualizar, ¿no? Y lo que hizo Miluska efectivamente es contextualizar, ¿no? Ella dijo, a ver, lo que tenemos aquí es qué interesante. Dijo, es un elefante, ¿no? Y lo voy a expresar en figuras geométricas, dijo. Entonces ya todos, como decía Inés también, se hicieron una idea respecto a las figuras geométricas y a un elefante. O sea, ya pues dijo elefante hecho con figuras geométricas y empezó a explicar cada parte del cuerpo del elefante con qué figuras geométricas estaban hechos. Y eso obviamente es mucho más fácil al momento de poder explicarlo como lo ha sucedido, ¿no? Una descripción más clara, una descripción más contextualizada, yo diría, ¿no? Interesante lo que ha visto la última colega. Dice que son globos, aquí están los globos chocando contra una pared, dice, ¿no? Este es un globo grande y globos chiquitos y están tocándose contra una pared. Simpático también, ¿no? Percepción. Y en el primer caso, o sea, el análisis del caso, yo creo que ya lo hizo perfectamente Inés, ¿no? En el sentido de decir que ella tiene la experiencia, ella tiene gusta de la costura y obviamente ve lo que es de su interés, ¿no? Vemos Pero, aquí cuando profesor, hablábamos. Dale. en el caso de usted, bueno, yo que vi la figura en realidad no sabía ni lo que veía de verdad. Entonces que yo en mi cabeza
dije eso, de repente me faltó decir, ¿no? Como dijo la otra señorita, decirlo de forma geométrica, pero igual lo decía en forma geométrica, no creo que la figura esté tan clara como para haberlo podido expresar de forma clara, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le pregunto yo, usted que como profesor, ¿qué ve ahí? Una bolita y una... Por eso, bien como tú lo has dicho, y como vemos en este cuadro, el emisor tiende a codificar la información que está manejando. El emisor tiende a codificar. Lo que ve es en mérito a una idea y en base a sus conocimientos, experiencias, sentimientos, actitudes y emociones, tiende a poder verbalizar en este ejemplo lo que ve. Estamos con hambre, etcétera, y lo que yo veo ahorita y que me gusta mucho es una pizza, así que yo lo que veo de manera inmediata es una pizza y una gaseosa. O lo que veo, una señora también dijo un abanico con blondas, dijo. Abanico con blondas. Va interesante, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Otro señor, igual que ahora también, decía un engranaje y tal y cual. La otra colega, que me confirme, por favor, dijo que es como una pelota bajando por una escalera. Seguramente tendrá, insisto, hijos con pelotas y vivirá en un sitio donde hay escalera. Depende cada uno lo que ve para poder expresarlo. Y ya estando del otro lado, nosotros podemos, o sea, yo puedo expresarlo de cualquiera de las formas. Una persona también, recuerdo, dijo, es como si fuese un dinosaurio, ¿no? Por la parte de atrás de dinosaurio que tiene esos engranajes o esas cosas que tú lo viste como festones, ¿no? Por eso, o sea, depende cómo la gente puede percibir y del otro lado, cómo la gente puede interpretar lo que uno diga también, ¿no? Ahora, de forma objetiva, sí, pues es un cuarto de círculo, donde en la parte externa, digamos, se tiene triangulitos que se juntan y al centro de este cuarto de círculo, en la parte superior derecha, digamos, pegado al círculo, puede estar un círculo mayor, ¿no? No sé, o sea, depende, ¿no? Y el otro lado, hay gente que inclusive puede decir son cuadraditos, o sea, lo que hizo la colega es, lo que hizo Miluska es contextualizar, ¿no? De forma tal que a todos los quedaba claro de que se trataba de un elefante con tales y cuales características, o sea, pero depende de contextos, de experiencias, de esto que dice acá, ¿no? Depende de todas esas cosas para que la gente pueda percibir y entender las cosas de diferentes formas. Y esos son parte también como los problemas de comunicación, ¿no? Porque a veces la gente no escucha lo que quiere escuchar de acuerdo a sus experiencias, insisto. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿ya? ¿O no? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Sí, van a chambear el lunes, martes que va a haber paro. Claro, doctor, el presidente Castillo me va a dar de comer. No me va a dar, señor, tengo que buscármela. Se la llevan ustedes. Para mantener a las 4 mujeres que mantener. Mi hermano, ¿me trajiste mujerito? Mi señor y mis 3 hijas. Perdón, ya. Sentida, pe. Ya, mi hermano. Sí, van a... Que hay un problema de comunicación, pues, ¿no? No, el señor le dice, pues tienes que trabajar, sí, porque tengo que mantener a mis 4 mujeres, dice, ¿no? Tengo que dejar a las 4 mujeres, tengo que trabajar, dice, ¿no? Ah, saliste mujeriego, le dice, no, mi mujer y mis 3 hijas, dice, ¿no? Uno se adelanta, pues, ¿no? La gente tiende, ¿por qué? Por la experiencia que tiene seguramente el entrevistador, entonces a lo que le dice el entrevistado, asume o piensa que asume y dice lo que tiene que decir, ¿no? Igual, la gente va pensando, va creyendo cosas, va imaginándose cosas de acuerdo a lo que dice también, como este ejemplo.
En el ejemplo que hemos visto también tenemos claramente un problema de comunicación, ¿no? La gente tiende a filtrar aquella información nada más que le representa, aquella información que le es afín, aquella información que le es común, digamos, que le es personal, que le es cercana, ¿no? Y para eso también lo que tenemos es una percepción selectiva respecto a lo que vemos, ¿no? En el caso mismo, ¿no? Inés decía que ella veía, allí lo que estaba viendo ella era, por ejemplo, por el tipo de experiencia, vivencia personal, historia de vida, ella ve y que le gusta, ve esas cosas como las ven. A veces tenemos también en general, que es una barrera de comunicación eficaz también, la sobrecarga de información, ¿no? Hay tanta información, antes era un poco difícil poder conseguir información. Ahora ya tenemos tal cantidad de información que ya no es difícil, sino ahora lo difícil es tratar de filtrar o de ver alguna información que nos pueda servir, ¿no? Porque hay tantísima información que a veces el problema ahora está en delimitar cuál es la información real que necesitamos y que tenemos. Las emociones también depende de nuestra emocionalidad, en el estado emocional, afectivo, sensible que podemos estar, es que nos puede ayudar para poder efectivamente tener o no tener y ver o no leer lo que efectivamente dice la otra persona, ¿no? El lenguaje, como veíamos, también es importante para poder comunicar y es una barrera de comunicación, ¿no? Ustedes que trabajamos de cara al usuario, obviamente hay gente que tiene otra cultura. El mismo hecho de este tema que les decía, ¿no? Ese tema del lenguaje, ¿no? Un rondi, esto entiende la gente que es del norte, ¿no? Ustedes, ¿hablan ustedes con este di o nada más en Trujillo se da este concepto de di? ¿Mm? ¿Utilizan esta terminología, este gentilicio también o no? ¿Mm? La selva, ¿no? Esto nada más, ok. Pero esto aplica, digamos, para determinado marco eh, geográfico, ¿no? Chiclayo, claro, Chiclayo, Trujillo, ¿no? Pero esto en el sur, por ejemplo, el Perú, no lo tomarían, pues, ¿no? Y eso tiene el lenguaje también con el tema físico en este caso, ¿no? Y que efectivamente existe ansiedad por la comunicación, ¿no? En el video que veíamos donde el entrevistador le mostraba, le decía que acerca de sus hijas y el tema o sus mujeres, obviamente, ahí vemos una ansiedad por la comunicación, ¿no? Porque no espera o no pregunta la información para que pueda ser completa, ¿sí? Entonces, como vemos, hay algunos problemas de comunicación, ¿no? Dice, así lo solicitó el departamento de marketing, dice, ¿no? Así fue el pedido ventas, así lo proyectó ingeniería, así lo fabricaron, así lo instalaron y así lo deseaba el cliente, ¿no? Como vemos, hay un sinfín de percepciones que tiene la gente y que la gente entiende de manera diferente. Ese es el tema, ¿no? Y hay barrera de comunicación entre hombres y mujeres también, ¿no? Este es un tipo de comunicación entre mujeres, vean ustedes. Y me van a decir las mujeres que si es así o no es así. Las canean a la colega, dicen hola, pero están revisando todo, escaneado todo, ¿no?
Las mujeres tienden a hacer 3, 4, son multitareas en 3, 4 cosas a la vez, ¿no? Y el varón como que no tenemos esa posibilidad, ¿no? Y esta es la comunicación entre los hombres, ¿no? O sea, no más que esto, así es sencillo, ¿no? Y en la actualidad, pues tenemos sistemas de comunicación bastante diminutivos, como habíamos visto, no todo se trata de minimizar, se trata de decirlo menos, emoticones, hay tipo de conversaciones también que son más reducidas, ¿no? Y lo que tenemos que ver es mejor en la comunicación. Para poder mejorar la comunicación, entonces, habría que contextualizar, habría que ver algunos espacios en los cuales podemos mejorar de manera efectiva el tema comunicacional, ¿no? Dice aquí 2 reglas básicas a tener en cuenta, el 3Q y 3C. 3Q, ¿qué comunicar? ¿Quién da la información? ¿A quién se le va a comunicar? ¿Cuándo, cómo y cuánto comunicar también? Y la escucha activa nos genera la posibilidad de no prestar atención, de saber escuchar con todo el cuerpo, ¿no? Ponerse a disposición para escuchar. A veces tenemos la costumbre de decir, no, tú dime nomás, yo escucho con los oídos, o sea, estoy en la computadora, estoy haciendo otras cosas, y yo escucho con los oídos, sigue nomás, ¿no? Eso no es posible tampoco, ¿no? Hábitos que impiden escuchar activamente, el sentirse a la defensiva, interrumpir, oír lo que es esperado, escuchar buscando un punto en el que esté desacuerdo para poder decir algo, ¿no? ¿Y qué nos ayudan a escuchar? Prestar atención, ¿no? Escuchar el mensaje en su totalidad, no interrumpir. No tener ese concepto de ansiedad por la comunicación, ¿no? Escuchar todo antes de evaluar, parafrasear lo que ha escuchado. Son acciones y conductas que uno puede tener a fin de tener todo el mensaje determinado, ¿no? Que nos quede ese ejercicio que hemos hecho en el sentido que la gente te expresa las cosas de acuerdo a su nivel de experiencia, a su nivel de expectativa. La gente te expresa las cosas en base a su historia de vida, finalmente. ¿Ok? Bien, preguntas, comentarios respecto de la sesión del día de hoy. Preguntas, comentarios, visto comunicación respecto de tema de atención al usuario, ¿no? Y obviamente mejorar este proceso de comunicación nos va a ayudar por sobre todo para poder manejar nuestro sistema comunicacional de cara al usuario y mejorar la atención al cliente. Preguntas, comentarios. Ninguno, ok, habiendo completado el marco temático el día de hoy, nos estamos viendo el lunes 14. Quisiera pedirles un favor. Pasa que se me complica un tanto por un tema médico el día 14 poder estar en la hora que hemos quedamos, que es las 8 de la noche. Sería, por favor, de poder encontrarnos el día 14, el lunes 14 a las 9 de la noche, por favor. De 9 a 10:30, si fueran amables. Sí, profesor. ¿Puede ser? ¿Normal? Sí, profesor. Ok, chévere, muchas gracias. Sí, normal. Bacán, tan chévere, entonces. Ok, te voy a comunicar, aquí ya está ya la gente de Corlan. Así que en todo caso nos programamos para el día lunes a las 9 de la noche, por favor, ¿sí? Bien, muchas gracias entonces y nada, que tengan buena noche. Nos estamos viendo el lunes entonces 9 de la noche por única vez, ¿sí? Ok, profesor. Ok, profe, Hasta nos luego, vemos. profesor. Hasta luego, Cuídense. profe. Profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuídense.